oyentes, hoy tenemos la oportunidad de reunirnos nuevamente para recibir la palabra, el mensaje que Dios quiere para nosotros, que escuchemos en esta situación, en este momento. El mensaje de hoy lleva por título Salvación verdadera. Y el pasaje que vamos a utilizar en general para lo que vamos a hablar es en 1 de Juan 5, versículos 13 al 21. 1 de Juan 5, versículos 13 al 21. Le voy a pedir a mi esposa y hermana la fe Talía que me lea esto. Amén. 1 de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, en este momento, para que tú nos guíes, para que tú abras nuestro corazón y podamos entender, Padre, tu voluntad para nuestras vidas. Así que, Señor, trabaja en nosotros para que podamos, como corresponde, tener, Señor, el entendimiento de tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. La primera carta de Juan, en general, fue escrita para dar al creyente la certeza de su salvación, a través de evidencias categóricas. En los 5 capítulos que conforman 1 de Juan, se nos muestra quién es el auténtico cristiano, con sus notables rasgos de alguien que ha nacido de Dios, de alguien que ha cambiado su vida. Y es que la salvación de un creyente no solo se da por una decisión, solo de levantar la mano, o por una simple oración, sino que su énfasis radica en cómo vive después de su conversión. En segunda carta a los Corintios 5:17 encontramos la mayor evidencia de salvación de una persona, porque la salvación transforma la vida humana en 2 facetas opuestas. Y esta evidencia es la que demuestra claramente cuando alguien es un verdadero creyente o cuando no lo es. Porque el verdadero creyente en Cristo, que ha nacido de nuevo, no vuelve a la vida de donde salió. Es decir, no vuelve atrás. Ahora, si el creyente vuelve de nuevo a su vida pasada, es como el perro que vuelve a su vómito. Solo que el perro lo hace porque él no ha cambiado su naturaleza, mientras que el creyente ahora es poseedor de la naturaleza divina, y ella es contraria a todo lo que antes vivía. La conversión verdadera es el resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es la obra sobrenatural de Dios, que viene a cambiar la mente y el corazón del hombre pecador,
Y de eso puedo dar fe, ya que la salvación no solo es un cambio de opinión, sino es un cambio de corazón. ¿Sabía que la obra de salvación es más grande que la obra de creación? El mundo fue creado de la nada, pero la salvación es una obra más difícil, porque Dios, usando una masa corrupta, regenera un hombre nuevo. ¿Cuáles entonces son las evidencias más elocuentes que demuestran nuestra manifiesta salvación? A continuación, vamos a examinar 6 de estas evidencias que demuestran si usted tiene una salvación verdadera en Cristo Jesús. Es decir, que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, tal como lo dice nuestro Señor ahí en Juan 3:5. La primera gran evidencia la encontramos al leer 1 de Juan 1, 5 al 7. ¿Qué nos dice ahí Juan? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí encontramos una de las grandes frases de esta carta, que es una afirmación de gran importancia, de gran alcance, para explicar la posición de Dios frente al ser humano. Dios es luz, dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Esto nos indica que Dios es santo, y nosotros bien sabemos que el hombre no lo es. ¿Cómo puede entonces superarse este abismo en que se encuentra este maravilloso Salvador y nosotros? Porque hay un gran abismo que nos separa, y ahí está el pecado. ¿Qué enorme distancia existe cuando somos pecadores? Entonces, ¿cómo pues nos podemos reunir el hombre y Dios? Este clamor, fíjese que lo encontramos en el libro de Job. Job 9, 32 y 33. ¿Qué se escribe ahí? Porque no es hombre como yo para que yo le responda, dice Job, y vengamos justamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro, dice, que ponga su mano sobre nosotros dos. Job está hablando de él y de Dios. Y también el profeta Isaías dijo y escribió en Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos, dice, los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero, ¿cómo vamos a tener entonces nosotros comunión con Dios? Pareciera que hay solo dos opciones. O se hace descender a Dios a nuestro nivel, o se eleva el hombre al nivel de Dios. Ninguna de estas posibilidades es factible. Y, sin embargo, los hombres las han intentado. El apóstol Juan nos mostró la imposibilidad de la primera opción, de traer a Dios igual que el hombre. Y después nos presentó una gran definición de Dios. ¿Qué dijo Juan? Dios es luz. Oímos hoy que los científicos han tenido dudas en cuanto a la naturaleza de la luz. Se preguntan, ¿es energía o es materia? ¿Qué es la luz? La fuente de la luz es una cosa. Por ejemplo, cuando encendemos la luz en la habitación, la oscuridad que permanece en el rincón se convierte en luz. ¿Qué ha sucedido entonces?
¿Qué fue lo que se dirigió al rincón y expulsó la oscuridad? ¿Fue realmente expulsada la oscuridad? Porque cuando esta fuente de luz se apaga, la oscuridad vuelve al rincón. Y ello nos hace preguntarnos nuevamente, ¿qué es la luz? Bueno, cuando el apóstol Juan dijo, Dios es luz, significa que Dios se ha revelado a nosotros y nos ha mostrado su carácter, su voluntad, para que hagamos lo que Él o Dios quiere. La luz también nos habla de la pureza y la blancura de Dios. Nos habla de su santidad sin mancha. Dios se mueve sin hacer sombra, porque Él es luz, Él es puro. Nosotros hacemos sombra, pero Dios no. Así que la advertencia es, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Así que Juan dijo que si decimos que tenemos una relación de comunión con Dios y estamos viviendo en la oscuridad, es decir, en el pecado, estamos mintiendo. Por lo tanto, una persona que tiene comunión con Dios es creyente. Si no tiene comunión con Dios, no es creyente. ¿Por qué se dice esto? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas pertenecen al diablo y la luz es de nuestro Señor. Por lo que no hay verdad en la confesión de una persona que dice ser creyente y está viviendo en tinieblas. En segunda de Corintios 6:15, Pablo hace una pregunta ahí. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La prueba más sensible de que somos auténticos hijos de Dios es que estamos en plena sintonía con Dios. Y si esto no es una realidad en nuestra vida, hay razones entonces para dudar de la salvación. Por lo tanto, mentimos si no andamos de esta manera, como dice el versículo 6. Nuestros ojos fueron abiertos cuando creímos. Ahora hemos visto la luz. Andemos pues como hijos de luz. Con frecuencia oímos hablar del pecado entre los cristianos, pero debemos tener en cuenta que si vamos a caminar con Dios en el sendero de la vida, debemos caminar en luz. Y si aparece el pecado en nuestra vida, dice que no estamos entonces caminando en compañía y en comunión con Dios. Porque nosotros, como seres humanos que somos, no podemos hacer descender a Dios a nuestro nivel. La segunda gran evidencia la encontramos en 1 de Juan 1, 8 al 10. Dice así la Escritura. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Los cristianos en general luchamos todos los días con tres poderosos enemigos, que son el pecado, la carne y Satanás. De estos tres, la principal guerra es contra el pecado, que es la mayor lucha que tenemos. Pero hay una diferencia entre aquel que lucha contra el pecado y el que vive con el pecado como un estilo de vida. Lo que debe quedar claro, estimado oyente, es lo siguiente. No es que no se pueda pecar, pero cuando peca la persona, ésta está pronto a confesar su pecado. Al verdadero creyente, el Espíritu Santo le va a convencer de su pecado, porque para esto vino el Espíritu Santo.
El creyente en pecado sabe que ha entristecido al Espíritu y va a sentir pesar en su corazón. Su vida se mueve entre la contrición y la confesión. Un auténtico creyente no tiene en su corazón, o no tiene en el fondo un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Sabe el creyente que es propenso a caer en pecado, pues aunque ha sido perdonado, vive todavía con su naturaleza humana no redimida. Igualmente, mentimos cuando decimos que no tenemos pecado. El sentido de esto tiene que ver con la presencia del pecado en el creyente y la facilidad que se tiene a veces de pecar por el creyente. La triste realidad es que a veces el diablo usa nuestras experiencias espirituales más sobresalientes para engañarnos. Un ejemplo para graficar de esto es lo siguiente. Un creyente que ha experimentado una comunión íntima con nuestro Señor corre el riesgo de creer que es invencible. Se considera que no tiene nada de qué arrepentirse y por lo tanto se engaña a sí mismo. ¿Qué nos escribe Pablo en 1 Corintios 10:12? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así dice Pablo escribiendo. Todo creyente auténtico considera de la mayor importancia lo que dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está entonces en nosotros. Y hay una oración de David interesante que debiera ser siempre nuestra. En Salmo 139, 23 y 24. ¿Qué dice ahí el salmista? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La tercera gran evidencia la encontramos en 1 de Juan 2:6. ¿Qué nos dice ahí? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es posible que este texto cause alguna desilusión al ser leído. ¿Por qué? Porque puede parecer demasiado exigente, sobre todo que nos damos cuenta que tenemos muchas veces una débil naturaleza para enfrentar todos los días la demanda que nos exige la vida cristiana. La meta en la vida cristiana no es caminar como otros caminan en el mundo. Incluso no es caminar como algún hermano cristiano de la iglesia. Es cierto que debemos imitar a aquellos hermanos cuyas vidas son una carta abierta. Pero el cristiano verdadero sabe que tiene un modelo sobre cuyas huellas debe poner las suyas todos los días. Y no se trata de caminar sobre el mar, como Jesús anduvo, sino caminar en la tierra, como Él lo hizo, imitándole cuando venció las tentaciones, imitándolo cuando Él hacía el bien a los hombres, imitándolo cuando Él amaba por compasión, con una vida puesta en sacrificio. Indudablemente, estimado oyente, no vamos a poder hacer todo lo que el Señor Jesucristo hizo, ni ser como Él. Pero sí podemos preparar nuestros corazones para realizar la voluntad de nuestro Padre Celestial, tal como fue el propósito del Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra, hacer la voluntad de su Padre. Si eres un creyente verdadero, vas a imitar al Señor. El secreto está ¿dónde? En permanecer en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? ¿Cómo permanecemos en el Señor? Haciendo lo que Jesús dijo en los versículos de Juan 15, 5 y 10. ¿Qué dijo ahí?
Dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Al ser hacedores de estos mandatos, los resultados en nuestra vida serán notorios. Si amamos a Cristo, vamos entonces a obedecer su palabra y no vamos a poder evitar hacerlo. La cuarta evidencia la encontramos al leer 1 de Juan 2, 9 al 10. ¿Qué dice? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Una de las grandes señales entonces, tremendamente importante, es examinarnos si estamos en la verdadera fe, a través de este mandamiento de amarnos los unos a los otros. Juan entonces puso en su carta el ejemplo de Caín, quien no solo aborreció a su hermano Abel, sino que decidió quitarle la vida, constituyéndose esto en el primer crimen que se cometió en un culto de adoración. Juan, luego de hacerse la pregunta ahí en 1 de Juan 3:12, ¿y por qué causa le mató? La respuesta fue, porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Estimado oyente, el asunto de amar a los hermanos es tremendamente importante, pues es una evidencia que demuestra que soy realmente un verdadero cristiano. El Señor Jesucristo, ahí en Mateo 25, 34 al 40, que lo pueden leer ustedes posteriormente, hablando del juicio a las naciones en su segunda venida, sentenció a los cabritos y a las ovejas. Y ahí en el versículo 40b dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tome en cuenta esta prueba que se aplica a los jóvenes. Si el joven siempre quiere andar con amistades mundanas, es porque él es un mundano, no es un convertido. Recuerda el profeta Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Cuando hablamos de presos, siempre pensamos en los que están presos en las cárceles, por homicidio, por robo, por otras causas. Pero la verdad es otra. Jesús acá nos habla de los presos cristianos por causa del Evangelio. Jesús ha dicho que si yo no tengo amor por mis hermanos más pequeños, soy peor que un inconverso. Es imposible que, como un hijo de Dios, usted viva en la luz y odie a su hermano. Si usted odia a otro hermano, significa que hay algo radicalmente mal en su confesión de fe. La quinta gran evidencia la vamos a leer y la encontramos en 1 de Juan 2:15. Dice así, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una de las cosas que debemos saber es que Dios no comparte su amor con nadie. Quiere decir que o se le ama exclusivamente a Él o no se le ama. Llama la atención la frase, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿de qué mundo está hablando aquí Juan? Esa es la pregunta. No, Juan no se está refiriendo al mundo de la creación, es decir, al sistema y orden que encontramos en la creación física. ¿A qué mundo entonces se refiere Juan? La palabra griega para mundo es
cosmos. Tiene que ver con el sistema del mundo, el sistema organizado, encabezado por Satanás, que deja fuera a Dios en la actualidad, porque él se opone a Dios. Por lo tanto, reflexionemos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué nuestro Dios celestial es tan severo en esto? Bueno, el versículo 16 nos da la respuesta. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo que hemos señalado nos conforta sobre nuestra verdadera identidad cristiana. Nuestro Señor Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. El presente mundo, gobernado por Satanás, se opone totalmente a Dios. ¿Por qué? Por su corrupción. Y el creyente fue llamado ¿a qué? A santificación, no a inmundicia. Si una persona se ha convertido de verdad, progresivamente se va a ir transformando. Hay un perfeccionamiento en esa persona que se llama santificación. En su regeneración, la persona fue justificada, pero el presente va camino a su santificación. Tarea que no es fácil, pero luchamos todos los días por lograr ser mejores. Por eso el apóstol Santiago dijo en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Pablo, en su propia lucha, lo expresa muy bien en Romanos 7, 18 al 20. Así se escribe en esta epístola: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, dice, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y ya no hago lo que yo, sino el pecado que mora en mí. Existe entonces un conflicto real en el corazón de cada cristiano, mientras estemos en este mundo, porque vamos a estar conviviendo también con la vieja naturaleza que llevamos, que está viciada por el pecado. Esa vieja naturaleza que aún tenemos se dirige con toda naturalidad hacia el mundo en que vivimos. Está perfectamente integrada en el programa del sistema mundano. La sexta gran evidencia la encontramos al leer 1 de Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que entonces cuando dice, el que practica el pecado es el diablo, es del diablo, dice. Las personas que practican el pecado habitualmente no son los hijos de Dios, son los hijos del diablo. Y Jesús vino para destruir las obras del diablo y librarnos de nuestra esclavitud del diablo. Un asunto es tener una caída en el pecado y otra muy distinta es practicarlo, practicar el pecado como algo natural y habitual en la vida. El que comete pecado es del diablo, dice. No sirve de nada poner excusa y disculpa. Si usted es un amante del pecado, irá donde van a ir todos los pecadores. Pero si usted, que vive de esta manera pecando y dice que ha creído en la sangre preciosa de Jesucristo, entonces miente. No se le puede creer. Pues si tuviera una fe verdadera, odiaría el pecado. Para eso, dice, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan nos dio una razón por la cual Jesús vino en 1 de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados,
y no hay pecado en él. Para deshacer las obras del diablo, dice que vino Jesús. Entonces, estimado oyente, ¿podremos imaginarnos el corazón de Dios afligido por la desgracia que el diablo ha causado sobre esta tierra? Porque el hombre ha permitido que el diablo haga todo lo que él quiere. Jesús vino a poner fin a eso, al vencer al diablo por completo, con su vida, con su sufrimiento, con su muerte y su resurrección. Mucha gente teme innecesariamente al diablo. Teme lo que pueda hacer en contra de ellos, pero la verdad es otra. Mientras caminemos en Jesús, el diablo nos tiene él miedo a nosotros cuando caminamos en Jesús. Al caminar en Jesús, lo que hacemos es ayudar a Jesús a deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Porque la simiente, dice la palabra de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El cambio de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios viene solo cuando nacemos de Dios. Y cuando esto sucede, nuestra vieja naturaleza, inspirada, ¿cierto?, esa naturaleza en la rebelión de Adán, muere y se nos da una nueva naturaleza, inspirada en la obediencia automática a Jesucristo. Juan aquí simplemente enfatiza lo que significa nacer de nuevo. Es un cambio en nuestras vidas, cambio que se aplicará en cada área de nuestras vidas a medida que crecemos en Cristo, y pasa a ser un cambio real y visible. Si la persona no ha pasado por la experiencia de 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque se tiene un antes y un después en esa vida. Simplemente, si la persona no ha vivido esto, sigue siendo el mismo de antes, porque no ha cambiado su vida. El cambio, el creyente no practica el pecado como costumbre, porque no es su naturaleza pecar. En conclusión, estimados oyentes, el ejemplo de Simón el Mago, que se relata en Hechos 8, 9 al 25, nos ilustra la diferencia entre un real cristiano y uno que no lo es. Simón el Mago se había convertido, hasta se había bautizado. Felipe lo había bautizado, pero después quiso comercializar con el poder de Dios. Por lo tanto, fue reprendido por Pedro, con estas palabras que se escriben en Hechos 8:21. Le dice Pedro a Simón: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, le dice. El creer y ser bautizado no es suficiente evidencia de ser un cristiano. Un texto del Antiguo Testamento es oportuno ahora recordarlo en esta ocasión, a fin de entender y aplicar lo que hemos querido decir en este recorrido sobre las evidencias de salvación verdadera. Y ese texto lo encontramos en Jeremías 32, 38 al 40. Dice así la escritura del profeta: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El genuino creyente es el que tiene un corazón y un camino dado por Dios. Y en estos dos casos, Dios ha puesto en el corazón del creyente su temor perpetuo. Mi pregunta ahora, antes de terminar: ¿existe ese real temor en su corazón? Amén. Vamos a la oración. Amado Señor,
tú que eres el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Pedimos, Señor, como siempre, que abras nuestros corazones para que esta palabra la podamos recibir, entender y la podamos hacer como parte de nuestra vida. A ti, Señor, damos la gloria y la majestad por los siglos de los siglos. Pedimos esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.